Así que hacemos pasar Hola. a Sergio. Ah, no, Sergio Federico, iba a decir. Estamos con los Sergio, iba a decir Sergio Federico, no. Federico, No, Federico dale. Navascués también, el nombre, ¿no? Sí, señor. ¿Cómo le Bueno, va? Federico. Buen día. Otra vez felicitaciones por la intervención que tuviste ahí en el plenario de los trabajadores, y nos gustaría otra vez volver a repasar estos temas que precisamente tocaste, ¿no? La derecha hoy se monta mucho en el tema de la seguridad, la inseguridad, de más cárcel a los chorros como una solución a los temas de la Argentina. Obviamente cuando habla de cárcel a los chorros nunca habla ni de Macri, ni de los que lavaron, de los que la fugan, sino de los sectores más empobrecidos, ¿no? Pero como sé que vos estuviste investigando mucho en las cárceles incluso, nos gustaría un poco que nos interiorices a nuestra audiencia, a nosotros, sobre estos temas. Bueno, gracias. Gracias por la invitación, por poder estar acá con ustedes. Sí, en realidad bueno, yo vengo estudiando el tema carcelario, también el tema de la justicia penal. Y el punto para tener en cuenta es qué es la inseguridad, ¿no? La otra vez comentábamos en el plenario, porque la inseguridad puede ser un montón de cosas. La inseguridad puede ser no poder prever si uno va a estar vivo o no el mes que viene, no poder prever si el dinero le va a alcanzar para llegar a fin de mes, si va a tener una educación, una salud, un plato de comida como se debe. Pero sin embargo, hay ciertas personas para las cuales la inseguridad solamente es la posibilidad de que exista un delito. Y el delito es algo serio. Yo no digo que no. Pero el tema es que cuando yo planteo que solamente la inseguridad puede ser el delito y cierto tipo de delito, generalmente cometido por las personas más pobres, más humildes, entonces la única respuesta, la única política pública frente a eso son las políticas de mano dura. Es más policía, más represión, más saturamiento, ¿no? Y es como que, no sé, si yo veo todos los problemas como un clavo, obviamente lo único que voy a atinar a utilizar es un martillo. Y después de un largo tiempo que me acostumbré a utilizar el martillo, todos los problemas que existan, los voy a ver como clavos. Entonces, creo que hay que tener en cuenta que el delito a veces está siendo utilizado en estas campañas políticas como por la derecha como una batería importante, ¿no? Como una voz de resonancia importante para llegar a la gente. Y lo que están propiciando, en realidad, es no intervenir tanto en los problemas con una faceta asistencial, de entendimiento, no abordar los problemas, los conflictos sociales, que son complejos, son difíciles, tienen un montón de aristas, y obturar esa solución a partir de la utilización de la fuerza, ¿no? Entonces, lo que se ve en estos momentos es cómo ciertos sectores políticos, puntualmente en este caso lo que se llama la libertad avanza, ¿no? Que de libertad no tiene mucho, pero lo que tiene la libertad avanza, este sector lo que propone es justamente clausurar todo otro tipo de discusión de los conflictos sociales y ampliar el brazo de la penalidad. Y esto ya pasó, por ejemplo, en Estados Unidos, en otros países en la década del 90. Ya lo vimos. Por eso no es solamente neoliberalismo. Es neoliberalismo sumado a un neoconservadurismo. Porque un verdadero neoliberal lo que propone es la reducción de un Estado. La reducción del Estado en todas sus facetas. Estos señores no proponen eso. Proponen la reducción del Estado en su faceta asistencial, en su faceta de garantizar derechos humanos, pero la ampliación del sistema penal, la ampliación del sistema represivo. Entonces lo que termina existiendo es una transferencia de recursos del ala social del Estado al ala represiva del Estado. Eso es lo que pasa con esta gente. Por eso la cárcel, en estos tiempos y a lo que ellos proponen, al igual que por ahí también viene pasando esto hace bastantes años, se transforma justamente en una amenaza. ¿En una amenaza para qué? En una amenaza para aceptar trabajos, ¿no? Trabajos mal pagos, o si no los aceptás, terminás en esas prisiones.
que terminan siendo depósitos de cuerpos porque no tienen condiciones dignas. Entonces obligan al trabajador a aceptar condiciones indignas en el mercado de trabajo, so pena de ir a esas prisiones, ¿no? Esto ya pasó a lo largo de la historia. Ese más o menos sería el cuadro macro que por ahí desde la criminología, que yo también estudio, se está observando, ¿no? ¿Por qué opinan? ¿Por qué creen esto? La cárcel toda la vida fue lo mismo. Control La y cárcel, castigo. Control y claro, castigo. exactamente. La cárcel nunca El estuvo pensada. panóptico. El panóptico, Michel Foucault, obviamente. La cárcel nunca estuvo pensada para resocializar, para lograr eso, no. La cárcel lo que permite hacer es gobernar y ajustar determinadas políticas y ajustar a las personas a un determinado modelo político y económico. Y por eso cada estadio a lo largo de la humanidad ha tenido consecuentemente un modo de castigo determinado. El castigo en la época, en la época de los romanos no era el mismo castigo que tenemos hoy nosotros ahora. Nuestro castigo es propio del capitalismo, es un castigo propio del capitalismo. La cárcel en realidad, como cárcel, como institución penal, nace con la consolidación de los estados modernos. Es una realidad, está estudiado, está documentado. Nace ahí la cárcel, la idea de la corrección. ¿Y por qué nace la idea de la corrección ahí? Porque había que transformar a la gente. ¿Pero en qué transformarla? En trabajadores, en obreros. Gente que por ahí se condenaba a la gente por vagancia, se condenaba a la gente por... O sea, a la gente que se la consideraba que tenía una enfermedad, una patología mental, a las prostitutas, un montón de personas que por ahí no, en ese momento no se las consideraba útiles para el sistema capitalista emergente. Entonces las grandes prisiones, los grandes lugares de encierros de aquel entonces funcionaron así. Y la prisión viene de ese tipo, viene de ese lugar. Y a lo largo de en toda su historia, ha ido cumpliendo esta función, ¿no? Esta función de ser una herramienta al servicio de ciertas políticas. Entonces, ahora justamente, ¿qué función cumple? Y ellos pretenden que cumpla esa función. Pretenden que sea una amenaza y un ordenador social para que la gente, para que las personas, para que los trabajadores se ordenen a partir del castigo. Y nosotros lo que creemos, lo que proponemos, es que en el ordenador social de los jóvenes tiene que ser el trabajo, la salud, la cultura, la educación, no el castigo. El castigo no tiene que ser el ordenador social. Claro. Ahí, Anaí quería decir, dale. Sí, le quiero preguntar. A nosotros nos llegan por ahí imágenes, noticias, ¿no? Por ejemplo, de la cárcel, la nueva cárcel de El Salvador, la de Bukele. Bueno, que extrema, ¿no? Mucho más fascismo, mucha más castigo, es totalmente contra los derechos humanos de quienes van presos. Bueno, es un terror, así no hay otra descripción por ahí para darle. Pero ¿hay algún país, algún sistema que vos nos digas, mira, este puede ser un modelo a seguir? Sí, por ejemplo, en Uruguay estaba la cárcel de Punta Rieles, que era una cárcel que era bastante, en ese sentido, que permitía mucho. Los países nórdicos, el mundo, en realidad, los países de Europa, o sea, Suecia, Noruega, Holanda incluso, y otros países de Europa también, ¿no? Están yendo hacia esa idea. Hoy en día lo que está pasando es que grandes países, muchos países del mundo, están tomando políticas de desencarcelamiento. Por ejemplo, un dato de color, ¿no? Estados Unidos durante la pandemia puso en libertad 350.000 personas. Acá, en Argentina, cuando se intentó liberar a ciertas personas que estaban acusadas por los delitos menos graves, ¿no? Pero por una cuestión de la pandemia, de salud pública, miren ustedes el despiole que se armó, cómo el delito constantemente es utilizado electoralmente, es utilizado de manera, es utilizado como un ariete para frenar o para cuestionar cierto tipo de abordaje político. Eso es lo preocupante, ¿no? Cuando el delito se transforma en eso. Y yo creo que la inseguridad, la seguridad, esa variable que tenemos, es simplemente eso. Se recurre a ese término, lo traen a colación a ese término, ¿cuándo? Cuando hay que golpear a un gobierno.
Porque ¿saben qué pasa? Siempre va a haber inseguridad. Porque la seguridad es una sensación. La seguridad es una sensación. La inseguridad es una realidad. No existe la seguridad. ¿Qué es la seguridad? Por más que nos hagamos 200 estudios de chequeo del corazón y te puede agarrar un ataque al corazón. Algún día te vas a morir. O sea, peleamos constantemente para tener una seguridad que no existe. La inseguridad es la realidad. Y la inseguridad existe en un mundo donde hay un montón de complejidades, en un mundo donde hay un montón de intereses, y en un mundo donde, bueno, hay recursos limitados y hay que ver de qué manera esos recursos se distribuyen. Y en este sentido, la peor inseguridad es votar a Milei. Y no tenga duda porque Milei es una persona que está proponiendo eso. Milei propone obturar todo tipo de discusión en este término. Propone simplemente una manera de resolver que es a partir del castigo. Y los problemas no se resuelven a partir del castigo. No se resuelve, el castigo no es un ordenador social. Pensar así es una locura, porque si no, si fuera así, los países que tienen legislada la pena de muerte serían países más seguros. Y eso no pasa. Los países que tienen legislada la pena de muerte son países generalmente muy inseguros en términos de variables delictivas. O sea, no se puede hacer ese paralelismo entre más pena, más severidad, menos delito. Eso es mentira. El delito tiene más que ver con con que estén garantizadas las posibilidades de vida. Por ejemplo, el delito predatorio, que es el delito que realizan los jóvenes, ¿no? Que nos preocupa tanto la sociedad, porque obviamente no hablamos del otro tipo de delito, del delito de los poderosos. Pero vamos a hablar del delito que le interesa a la gente, que es una parte del delito, que es el delito predatorio que realizan los jóvenes, generalmente más humildes, de clases vulnerables. ¿Y qué pasa ahí? Y lo que pasa para mí, y para un montón de gente que estudia este tema, es que vos tenés que tratar de que los pibes que nacen en un barrio, las pibas que nacen en un barrio humilde, tengan o puedan tener rápidamente un plan de vida, que puedan creer y puedan sentir que el trabajo es un ordenador en la vida, que van a tener educación y que van a poder alcanzar las metas culturales que les está poniendo el sistema. Ahora, cuando la gente siente que con el trabajo, que con el esfuerzo, no va a poder alcanzar la meta cultural que le impone constantemente el mercado y ahora con las redes sociales muchísimo más, ¿cómo se resuelve esa tensión? No digo que siempre esto desemboque en el delito, pero esta tensión genera también cierta bronca, cierta insatisfacción, cierto resentimiento, si uno quiere. ¿Sumado a qué? Sumado a lo que se llama inseguridad ontológica. ¿Qué es la inseguridad ontológica? Es la sensación que tenemos ahora en la actualidad de que todo se cae, de que todo hay que lograrlo ya, de que todo es ahora o no es nunca. Entonces lo que está en cuestión son los grandes relatos que nos atan a nosotros con una historia. Este tipo Milei le dice a un pibe que gana 300.000 pesos que es un emprendedor. ¿Y qué es ser un emprendedor? En realidad lo que le está poniendo en tensión es el concepto de trabajador, porque le roba la historia al pibe. Vos sos un trabajador, como un emprendedor. Ahora, si yo te robo... Porque los derechos laborales, los convenios colectivos de trabajo dejan de existir también con el emprendedor moderno, bueno, ¿no? Exactamente. Y un emprendedor que gana 200.000 pesos, pero ahora el emprendedor es individualista, es él, y el emprendedor es él el responsable de no poder alcanzar la meta cultural. Entonces, ese es el gran problema que hay. No, la educación social, la salud, la cultura, el trabajo, son conquistas de la clase trabajadora. No son ni un beneficio, ni un gasto, ni mucho menos la buena voluntad de alguien, no. Son conquistas a lo largo de la historia de la clase trabajadora. Y se defienden, y ese es el linaje que tenemos los trabajadores. Ese es el linaje, de ahí venimos, ese arraigo tenemos. Estos tipos lo que vienen a proponer simplemente es eso, es la ruptura con ese arraigo. Por eso les molesta la palabra solidaridad, la palabra igualdad. ¿Por qué? Porque ellos vienen a proponer que un pibe se olvide de su historia, que sea libre, que sea feliz. ¿Y qué pasa ahí? Claro. ¿Cómo se resuelve? En Chile instalaron mucho eso, ¿no? Que para eliminar a los sindicatos y atacar la sindicalización, querían transformar a todos los trabajadores en emprendedores, en autónomos, ¿no? Que no haya negociaciones colectivas ni nada de eso.
¿Sabes qué te quería preguntar a propósito de aprovechar que te tenemos acá? Esto que tiraste con respecto a las cárceles, ¿no? Y yo sé que es muy, muy difícil las transformaciones dentro del Estado. Lo sabemos porque somos trabajadores del Estado, somos docentes, y todo lo que cuesta transformar al interior del Estado es una batalla también cultural enorme. Y al interior de las cárceles empiezan a aparecer algunos programas como intentos, si se quiere, de darle una perspectiva de libertad o una perspectiva de vida distinta al que está en una cárcel, cada vez que aparece una escuela al interior de la cárcel, una universidad al interior de la cárcel. Nosotros hemos hecho una experiencia de hacer radio en el centro de recepción de menores, que no es si bien no es una cárcel, pero están ahí internos los menores, y veíamos que la radio era como una voz de libertad, ¿no? Como que podían salir afuera con su voz. Y esa misma sensación aparece con los compañeros que laburan al interior, ¿no? De las cárceles. Cuando los pibes están en clases, están como libres, pero aparece lo que está instituido, porque para ciertos sectores es como molesto estas cosas que se hacen en el interior de las cárceles. Entonces, bueno, a nosotros nos costó mucho hacer un programa de radio con los internos. Sé también que a veces como castigo algunos no los dejan ir a cursar, y esto es un problema, ¿no? ¿Cómo se resuelve esta idea tuya, ¿no? De que estás planteando esto de, bueno, ¿cómo planteamos la reinserción, ¿no? Para que la cárcel no siga siendo esta cuestión de que salen peor? ¿Qué hacer? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacer? Dijo el pelado Lenin. Bien, no, a ver, coincido con eso, obviamente. Yo estudio las prisiones, yo hace 5 o 6 años soy tallerista de literatura en las cárceles, estudio, mi tesis es sobre la literatura en las prisiones, así que eso lo veo constantemente. En mi opinión, sí. Yo creo que tanto la educación como la cultura, como el deporte al interior de las prisiones son lo que llamamos nosotros espacios de libertad o de resistencia a la lógica prisional. Son espacios donde justamente la persona que está privada de la libertad puede romper esa lógica y ese estigma, deja de sentirse como un preso y se siente un alumno, se siente un escritor, se siente un poeta, se siente un trabajador, se siente un deportista. Eso es muy importante si uno quiere, de alguna manera, pretender lograr lo que se llama resocialización. ¿Cuál es el problema? El problema es que a lo largo de la historia, ninguna persona en ninguna parte del mundo demostró que la cárcel resocialice. La cárcel generalmente no resocializa. La cárcel puede neutralizar, la cárcel puede de alguna manera, genera dolor, genera sufrimiento. En algunos casos aislados puede lograr eso. Pero no es lo que ocurre. Lo que ocurre generalmente en la cárcel es un proceso que se llama carcelización o prisionización. ¿Qué es eso? Es aprender a vivir y a soportar los dolores propios del encarcelamiento. Y esos dolores se soportan a partir de la adquisición, por ahí, de una cultura propia de las prisiones, como nosotros conocemos el lenguaje tumbero, ¿no? Hay cierto orden adentro de las cárceles que a uno le permiten soportar y vivir constantemente en ese lugar. Realmente eso no es lo que yo llamaría resocialización. Ahora bien, nosotros tenemos todavía una legislación nacional, tratados internacionales, escuelas adentro de las cárceles, tenemos arte adentro de las cárceles. O sea, hay un montón de personas, hay un montón de instituciones que todavía están dando la pelea adentro. Y eso es muy importante que siga estando así y que se acreciente cada vez más. Porque lo que está del otro lado, que es lo que ahora pasa en Estados Unidos, que pasa en otros países del mundo, es cuando ya la prisión deja de lado su ideal correccional y se transforma en un depósito de cuerpo, una prisión jaula, donde no hay nada para hacer. La gente entra y está encerrada un tiempo ahí sin hacer nada, porque ya no tiene más, la cárcel deja de tener el sentido de ser algo para resocializar, sino que ya en ciertas partes del mundo la cárcel es algo para ocultar
para generar dolor, para castigar y para sacar a una persona o a un grupo de personas fuera del circuito social y tenerla el mayor tiempo posible ahí encerradas. Esa es la ideología que hoy gobierna, por ejemplo, las cárceles que mencionaba acá la compañera en El Salvador. Fíjense que la gente que está ahí encerrada no es porque cometió un delito particular cada uno y fue juzgado. Son poblaciones que se las considera peligrosas por alguien en un momento determinado y esa población es la que es encerrada. Y no importa resocializarlo, lo que importa es sacarlo, gestionar la seguridad, encerrar a las personas. Y en ese sentido también existe la privatización del sistema carcelario, ¿no? Y la posibilidad de que si algún millonario va preso, va a una cárcel VIP con todos los chiches y bombones. Obvio. Acá también pasa lo mismo, ¿eh? Sí. Acá también pasa lo mismo. Ustedes fíjense que no cualquier persona va a cualquier prisión. Y eso también es responsabilidad de la política, responsabilidad de los jueces, de los fiscales y también de la población. Fíjense ustedes cuando una persona que nosotros o que la sociedad no la considera, no la tiene notificada, no la tiene como chivo expiatorio, no la tiene como una persona peligrosa. Cuando una persona, digamos, que nosotros consideramos que es como nosotros, comete un delito, la sociedad dice, che, pero esta persona no puede ir a la cárcel. Como si la cárcel fuera un lugar donde van exclusivamente las bestias, van las personas que son horrorosas, peligrosas. Fíjense el caso de, por ejemplo, de los rugbyers, ¿se acuerdan? ¿Qué pasaba cuando iban a... No, la gente decía, no, pero no los pueden mandar a los rugbyers a la cárcel. Porque la cárcel... ¿Y por quién es la cárcel entonces? Se van a juntar con todos los negros ahí. Claro, ¿y qué va a pasar ahí con los rugbyers? O sea, es como que nosotros, la sociedad misma sabe eso y dice, ahora nos hacemos los tontos, ¿no? Es como que lo tenemos, existe eso. Es como que la cárcel es para ciertas personas o ciertos grupos poblacionales que para nosotros son peligrosos y para nosotros no tienen de alguna manera, o sea, pueden estar ahí, merecen estar ahí. Y eso es muy peligroso también, porque justamente permite que cada vez las prisiones se transformen más en lugares indignos, lugares donde ¿saben lo que es el verano? ¿Saben lo que es estar a partir de noviembre, lo que es con 40 grados de calor en cárceles que están superpobladas en más de un 100%? Que en una celda donde tienen que haber 8 personas, haya 20 personas. Eso es terrible, donde no hay un baño, sino que tienen que ir de cuerpo todas las personas ahí en un rincón, en el mismo lugar donde están las otras. Estamos hablando del siglo XXI. Que eso esté pasando acá a 20 kilómetros donde vivimos nosotros. Entonces, ¿por qué no nos indignamos frente a eso? ¿No? ¿Por qué no nos indignamos? Entonces, de la misma manera que yo veo que no nos indignamos frente a eso, también veo que cómo puede ser que no nos indignemos cuando un tipo como este viene a poner en cuestión la historia más trágica argentina. Viene a decirte en un horario prime time en la cara que los desaparecidos no fueron 30.000. Y la gente no se alarma, ¿no? Casero no se alarma cuando pasa eso. Claro. Vieron que Casero se alarma por todo ahora. Pero Casero no se alarma por eso. No se alarma porque hay una persona que está diciendo que no pasó eso. Está poniendo en tensión la historia argentina, la historia más trágica argentina. Bueno, lo mismo pasa con las cárceles. La sociedad parece que no se alarma con eso. Y hay que alarmarse. Hay que alarmarse. Claro. Hay que repudiarlo eso. Y sobre todo trabajar, anticiparse, ¿no? Lo que siempre decimos de cómo nosotros nos anticipamos para que un chico o un adolescente no llegue a delinquir, ¿no? Y eso es con justicia social, es con más políticas de inclusión, de igualdad, porque por lo general, te lo digo como director de casi 30 años en una escuela, los pibes que llegaban a delinquir es porque veíamos que no pudimos, primero a veces no pudimos incluirlo en la escuela, porque lo social es muy fuerte, y otras veces es porque vemos que hay como un robo del futuro, ¿no? O sea, a los pibes les roban el futuro, no tienen esa perspectiva de pensar qué van a hacer dentro de 10 años, 20 años, no pueden construir esa perspectiva.
Y ahí te das cuenta de la vulnerabilidad y la posibilidad de otra vida que termina en un gatillo fácil o termina en una cárcel o incluso, bueno, provocando incluso tragedia a otra familia, ¿no? Digo, bueno, son de las cosas que nosotros tenemos que empezar también a pensar en política, a reflexionar, y por eso nos interesó tanto lo que hablaste en el plenario de trabajadores, porque era una conexión directa con cosas que a nosotros nos preocupa muchísimo, los que laburamos en la escuela, hemos laburado en lugares así muy vulnerables, que convivimos con esa tensión de que los pibes tengan futuro, de que tengan perspectiva, ¿viste? Y nos cuesta porque también dentro de ese trabajo del Estado hay tensiones de cómo trabajar, bueno, qué es una práctica pedagógica inclusiva, por qué las otras prácticas autoritarias, selectivas, discriminadoras, terminan empujando a los pibes a que se vayan de la escuela o que no puedan construir futuro, ¿no? Son cosas que yo pude ver la conexión de nuestras búsquedas con el planteo tuyo, así que por eso nos pareció maravilloso todo lo que dijiste. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, Fede, 1.000.000 de gracias y seguramente... Le quiero hacer 3 comentarios. Dale. No te dejamos el domingo. En realidad son 4, mira. Primero, bueno, de nuevo felicitarte. Tu discurso, la verdad es que estuvo muy conectado. Te quiero comentar que, por ejemplo, 2 personas de las que estaban ahí presentes, una de ellas tiene a su hijo preso y, bueno, me mencionó lo interesante de tu discurso. Es una madre que está en nuestro espacio político y que, bueno, siempre va a visitar a su hijo a la cárcel. En reiteradas oportunidades él trata de volver al barrio y siempre por ahí, por un motivo o por el otro. Y después otro de los casos que a nosotros nos toca muy de cerca, vinculado también a lo que vos mencionabas, es de un chico de 15 años que en Cañuelas, cuando salió a cazar liebres por su barrio que es, bueno, medio descampado, un tipo ahí, dueño de una de las quintas, salió con la camioneta, lo atropelló, lo mató, 16 años, si no me equivoco, 15, 16 años, el pibe, y hoy él está en libertad. Si no está en libertad, está en domiciliaria, pero en la cárcel estuvo 1 día o 2. Así que fíjate qué de cerca que nos tocó todo lo que... Justicia clasista. Tal cual. Y no te jodo más, pero te quiero decir. ¿Leíste a Vicente Cito Lema? No. Bueno, un poeta de Hamburgo que nos dejó hace poco tiempo, capo mal, y que él también trabajó durante muchos años enseñando poesía y literatura en las cárceles y en los psiquiátricos. Y escribió mucho sobre eso, así que yo te digo... Lo tomo y lo voy a leer, Yo realmente lo amo a Vicente Cito Lema, es muy, muy conmovedora toda su obra, un discípulo de Pichón Rivière, además es fundador de la Universidad de las Madres. Bueno, está recontra conectado con lo que vos nos comentás y con la tesis que tenés que hacer, así que mira, te dejo ahí la data para que lo conozcas también, porque realmente es un gusto. Y nos vemos el 25 de noviembre porque hay fiestas judiciales y vamos a estar ahí bailando. Bueno, ahí vamos a estar entonces. Abrazos, Federico. Predio de AJB. Bueno, Federico Navas Juez, aquí en De Camino Negro, al fondo. Impresionante, la verdad que temas que no se hablan mucho, ¿no? Que no se hablan mucho y que, bueno, como decíamos, impactó mucho y conectó mucho con lo que laburamos en el territorio